Muy bien. Es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Y sin duda alguna, como yo siempre lo he dicho, y lo he pensado y lo he dicho, algunas veces las cosas negativas mediante las cuales de repente el diablo quiere tomar alguna ventaja, más bien Dios hace que sea de bendición. Así que podemos tomar las cosas aún negativas y el Señor las transforma en positivas. De otra manera, no estuviésemos viéndonos con algunos de ustedes a través de este medio, pero el Señor nos ha concedido a esto. He estado pensando y he estado pidiendo al Señor sobre qué debemos hablar en esta tarde. Y ya había decidido sobre qué hacerlo. Y me alegra que hemos cantado este último himno, el número 178. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor. En sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. Me alegra mucho esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero hablar de este pastor todo suficiente. Precisamente de ello quiero hablar. Y bueno, quiero tocar el Salmo capítulo 23 y no quiero decirles que vamos a ir por todo este salmo en esta tarde. Es imposible, porque es un salmo que nos presenta las experiencias de David junto a este pastor todo suficiente. Así que veremos alguna experiencia de David en base a este salmo. Vamos a considerar entonces al pastor todo suficiente. Así que le animo al capítulo 23 del libro de los Salmos y vamos a leer los 6 versículos de que consta. Dice así, capítulo 23 del libro de los Salmos, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este Salmo 23 forma parte de 2 salmos más, que es el Salmo 22 y el Salmo 24. A mí me gusta cuando leo el Salmo 23, leer también el 22 y luego leer el 24. Porque son salmos que nos son muy familiares, son salmos que nos son muy amados, precisamente porque ellos nos presentan a Cristo como el pastor. Solo que cada uno de estos salmos enfatiza un aspecto diferente de su persona y de su obra. Por ejemplo, en el Salmo 22, el salmista nos presenta a Cristo allí como el buen pastor que muere por las ovejas, tal como lo hallamos ya en Juan en el capítulo 10, versículo 11. Y así nos lo presenta el Salmo 22. Cristo como el buen pastor, dando su vida por las ovejas, entregándose por completo allí en la cruz por cada uno de nosotros. Luego el Salmo 23. Ese salmo nos presenta a Cristo como el gran pastor que ahora está en función de cuidar las ovejas. Como lo vemos en Hebreos en el capítulo 13, los versículos 20 y 21. Este pastor que murió en la cruz
este pastor que resucitó, este pastor que ascendió al cielo y ahora está glorificado a la diestra de su Padre, se ha convertido en el gran pastor que cuida las ovejas. Y en el capítulo 24, este salmo, ahí se nos presenta a Cristo como el príncipe pastor o el príncipe de los pastores que un día vendrá por sus ovejas. Así que por eso digo que este Salmo 23 forma parte de dos más, el Salmo 22 y el Salmo 24. En otras palabras, nosotros podemos ver en estos tres salmos, en el Salmo 22, que Cristo murió por nosotros en la cruz, en el pasado. En el Salmo 23, que Cristo vive a la diestra de Dios por nosotros, en el presente. Y en el Salmo 24, que Cristo un día vendrá por nosotros en el futuro. Entre los salmos, los tres salmos, claro está este Salmo 23 que hemos leído. Yo sé que este salmo es favorito para muchos creyentes. Y es un salmo que nos ayuda cuando estamos en los problemas más difíciles de la vida. Cuando hay aflicciones, cuando hay persecuciones. Es un salmo que nos ayuda tremendamente cuando vamos a él y consideramos las características de este pastor todo suficiente. Es un salmo que nos ha traído tanta bendición a la vida nuestra. Cuando consideramos a David aquí en este salmo, yo puedo ver a David como un peregrino que ha tomado un camino y que ahora ese camino es como la luz de la aurora que va creciendo más y más hasta que llega el día en su perfección. Y David está haciendo esto aquí mientras nos describe en este salmo sus experiencias. Y yo sé que las experiencias de David en este salmo también son las experiencias de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este pastor todo suficiente que David tuvo en su momento es también nuestro pastor. Es el mismo. Y no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y las experiencias que David vivió junto a este pastor, también nosotros las vivimos. Por eso quiero que nos acerquemos a este salmo y quiero que lo hagamos con nuestro corazón abierto para que consideremos no solamente a nuestro pastor todo suficiente, pero también que consideremos cómo él ha estado en nuestro andar diario cada día. Vamos a ir viendo estas experiencias de David. Vamos a ir siguiéndolo allí y considerando y evaluando nuestras vidas a la vez. La primera experiencia de David fue el hecho de haber él tomado una decisión. David tomó una decisión en un momento determinado de su vida, de la misma manera que nosotros también hemos tomado esta misma decisión. ¿Cuál fue la decisión que David tomó? David tomó la decisión de hacer del Señor su pastor. Note lo que dice: Jehová es mi pastor. Mire, Jehová es mi pastor. Él hizo su elección personal acerca de a quién él iba a seguir en esta vida. Él no iba a seguir los designios o pensamientos de su propio corazón. Él no iba a seguir los ciegos razonamientos humanos. Él no iba a basar su vida y su andar, su activar en razonamientos personales. Él hizo una decisión muy importante y sabia. Él tomó al Señor como su pastor. Él dice:
el Señor es mi pastor. Ahora, yo quiero que pensemos brevemente, hermanos, ¿por qué David tomó esta decisión y por qué usted y yo también la tomamos? Cuando examinamos el texto, nosotros nos damos cuenta qué clase de pastor es este que nosotros hemos tomado para que guíe nuestros pasos. Y hay por lo menos 3 características, tal 4, pero quiero nomás considerar 3 características de este pastor. Estábamos considerando la primera experiencia de David bajo el cuidado de su pastor todo suficiente. Y mirábamos que él tomó una decisión. Y la decisión fue de que este pastor sería el que guiaría su vida a partir de ese momento. Hizo una elección personal acerca de a quién él iba a seguir. No iba a seguir los impulsos de su corazón. No iba a seguir los ciegos razonamientos del hombre. Iba a reivindicar a Jehová como su Salvador, como su conductor, y nunca se avergonzaría de decir lo que lo había hecho así. Ahora, él dice, Jehová es mi pastor. Decíamos que David aquí nos presenta, hay 4 características, pero quiero nomás tomar 3 de ellas acerca de este pastor. Primero, es un pastor divino. Y decía que mientras David piensa en su pastor divino, sin duda viene a su mente la pericia con que él cuidó las ovejas allá en el pequeño rebaño de su padre. Él se especializó como un gran pastor. Cuidó las ovejas. Hubieron secretos en la vida de David que no se conocieron, sino hasta después, cuando él iba a entrar en batalla contra el gigante Goliat. A mí me llama la atención que David fue un hombre humilde. Él nunca habló de sus estrategias, de su fuerza, de su pericia con que él cuidó a las ovejas. Pero cuando se presentó ante Saúl, porque Saúl le menospreció por ser un joven al par del gigante Goliat, él le dijo las hazañas que él había hecho para librar de la boca del lobo o de león a una oveja. Esto me dice a mí la entrega absoluta que David tenía a favor de sus ovejas. No le importaba enfrentar el león, no le importaba enfrentar el oso, con tal de librar a la oveja que estaba bajo su cuidado. Y aunque David era un gran pastor, ahora él está pensando en el pastor que él ha tomado para su propia vida. Y él compara la habilidad de un pastor de Medio Oriente con la habilidad de este pastor divino. David podía perfectamente cuidar sus ovejas, pero realmente David no podía tener un conocimiento absoluto de cada oveja. En cambio, este pastor nuestro sí lo tiene, porque es divino. Hermano, ¿cuánto poder hay en nuestro pastor? Cuando pensamos que este pastor es un pastor divino, esto nos lleva a pensar y a contemplar de nuevo todo lo que él ha creado. Cuando uno contempla la creación, uno puede ver la sabiduría y el poder de este pastor. Ya David lo había dicho, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David podía quedar contemplando toda la creación y podía admirar a su pastor. Él pudo decir,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay algo más en este pastor. El hecho de que es divino y que ha mostrado, ha revelado su poder y su sabiduría en todo lo creado, esto realmente es grande. Pero cuando pensamos en la actitud de este pastor, que siendo la misma imagen de Dios, él quiso tomar un cuerpo y venir a este mundo y llegar hasta la cruz del Calvario. Allí en esa obra de la cruz, no solo podía contemplarse el poder de Dios, sino también su amor por nosotros. Y podemos ver entonces cómo David contempla a su pastor y él dice, este es un pastor divino, divino. Pero la segunda característica que nosotros vemos en él, no solo es un pastor divino, es un pastor presente. Él es un pastor presente. Note lo que dice David. Él dice, Jehová es mi pastor. No fue, no será, es. Y a mí me llama la atención ese término allí tan importante. Jehová es mi pastor. Es un pastor presente. Es un pastor que está allí conmigo. Es un pastor que prometió estar a mi lado y estar conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo. Es un pastor presente. Y sabe una cosa, hermano, como ya habíamos cantado antes, este pastor nunca abandona a sus ovejas. Nunca abandona a sus ovejas. Es un pastor que está en cada circunstancia por la que su oveja está pasando. En estos días yo he hablado con tantas personas y la mayoría de las personas comienzan a hacer hipótesis de las cosas que están ocurriendo. Algunos dicen, bueno, yo creo que esto viene de Dios. Otros dicen, bueno, esto no es de Dios. Cada quien tiene su forma de verlo. Los creyentes sabemos algo muy importante, hermano, que no hay nada de lo que en este mundo ocurra que se haya salido del control de la mano de Dios. Él tiene el control de todo en su mano. Y este es lo lindo de nuestro pastor. Es un pastor presente. Él conoce cada circunstancia de nuestras vidas. Las conoce. A veces el creyente puede pensar, bueno, creo que en esta ocasión sí el Señor me ha dejado solo. Nunca nos ha dejado solo. En ningún momento nos ha dejado solo. Cuando hacemos una revisión del sufrimiento de los creyentes allá al principio, cuando las grandes persecuciones, uno puede ver la lealtad de estos creyentes y cómo ellos preferían morir inclusive, pero nunca tuvieron desconfianza de su Señor. Si usted recuerda, aquellos 3 hebreos no quisieron postrarse ante la estatua de aquel rey. Y a mí me llama la atención siempre que pienso en esto. ¿Sabe por qué? Porque la multitud había sido convocada ese día para que al son de los instrumentos musicales, toda aquella multitud a una se postrara ante la estatua. Que se postrara. Llegó el momento en que la multitud se postró. Y dentro de toda aquella multitud postrada allí, podía apreciarse a 3 hombres de pie. ¿Cómo poder esconderse? Imposible. Imposible. Ya conocemos la historia, la mayoría tal vez.
fueron traídos al rey. Y el rey le dio una oportunidad, una segunda oportunidad. Y le dice, bueno, ¿ahora están listos? Ellos responden, no tenemos que responderte a esto, rey. Porque el Dios a quien nosotros servimos, este rey va a librarnos, puede librarnos de tus manos, puede librarnos del horno de fuego. Y sabe, rey, si aún no quisiera librarnos, ni aún así, no vamos a adorar tu estatua. Nosotros sabemos que fueron llevados al horno, calentados 7 veces más. No vacilaron y fueron introducidos allí. ¿Sabe qué pasó? Bueno, Dios estaba en control absoluto del horno, ¿cierto? Él tenía en su mano la perilla del termostato del horno. Así que sus siervos llegaron allí y él controló la temperatura del horno de manera que ellos salieron sin ningún daño. Hermano, nuestro pastor es un pastor presente. Está presente en cada circunstancia por la cual pasamos. Y si a él le place de repente que seamos alcanzados por alguna situación, no es que ha pasado desapercibido de su conocimiento, sino porque a él le ha placido, porque tiene algún propósito con ello. Él es nuestro pastor todo suficiente, es un pastor divino, es un pastor presente. ¿En qué circunstancia el creyente se encuentra que él esté allí? Ahí está. Quiero decirle brevemente esto. Cuando nosotros nos asesinaron nuestro único hijo varón, con una edad de 25 años, y cuando estábamos en el velatorio allí en la sala, entre tantos amigos, se me acercó uno que yo sabía tenía tendencia atea. Y él me hizo esta pregunta. Cheyo, ¿dónde estaba Dios cuando asesinaban a su hijo? Y yo dije a él, estaba allí mismo. ¿Dónde? Allí mismo, donde estaban asesinándolo, ahí estaba. Y él dice, ¿usted está seguro? Sí, estoy seguro, 100%. ¿Por qué? Porque él es un pastor presente. Ni la distancia, ni el tiempo le obstaculizan su labor a favor de sus ovejas. Qué interesante, hermano. ¿Dónde puede usted estar como oveja de este pastor que nos sienta y conozca su presencia fortaleciéndole? En cualquier circunstancia. Él es un pastor divino, pero también él es un pastor presente. Hay una tercera característica de él. No solo es divino, no solo es presente, él es un pastor personal. Note lo que dice el texto. Jehová es mi pastor, mi pastor. Él es un pastor personal. Y cada uno de nosotros puede decir igual que David, él es mi pastor. Y sabe, a mí me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque este pastor no tiene que descuidar una oveja para cuidar la otra. No tiene que hacerlo. Cada creyente puede apropiarse de él y se ha apropiado de él. Y cada creyente puede disfrutar el cuidado de este pastor. Es muy personal. Es un pastor que cuida individualmente a cada oveja. Hermanos, interesante. Imagínense cuántos creyentes en el mundo
Y este pastor está al cuidado de cada uno de ellos. Tal vez esto era lo que los discípulos no entendían. Cuando el Señor les anunciaba que Él tenía que irse, ellos se habían adaptado a estar con Él y claro, era una cosa muy buena. En cada circunstancia que ellos encontraban difíciles, pues el Señor estaba ahí y les ayudaba. Allí está aquella multitud. Los discípulos han quedado allí a excepción de 3 que habían ido con el Señor. Un hombre trae a su hijo para que los discípulos que habían quedado hagan algo por él. Y los discípulos impotentes no pueden hacer nada. Pero en eso el Señor ha bajado de la montaña, del monte de la transfiguración. Y cuando llega allí a la multitud, este hombre llega a Jesús y se queja de los discípulos. Y me llama la atención que este hombre puede exteriorizar con sus palabras la inoperancia que había en los discípulos. No han podido hacer nada. Pero el Señor tomó el muchacho, expulsó los demonios de él y los discípulos podían descansar. Bueno, el problema está resuelto. Igual como cuando tenían que cruzar el lago de Genesaret y la tormenta está amenazándoles allí. Allí está el Señor, ¿cierto? Ellos estaban acostumbrados a la presencia corporal de su Señor con ellos. Ahora que el Señor le dice que se va, ellos están tristes, ellos están turbados, pero ahora Él les dice, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y uno dice, pero ¿dónde está la conveniencia? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué dice el Señor que a ellos les conviene que Él se vaya? Bueno, el asunto era el siguiente. El Señor se iba, Él se iba, y 50 días más tarde, Él regresaría para estar con ellos para siempre en la persona del Espíritu Santo. Y ahora, estando en la persona del Espíritu Santo, Él podría estar en y con cada uno. Él podría, cosa que no podía mientras estaba en un cuerpo físico. Hay que recordar, hermanos, que el Señor se sometió voluntariamente a muchas limitaciones. Y mientras Él estaba en el cuerpo, si Él estaba en Jerusalén, estaba en Jerusalén. No podía estar corporalmente también en otro lugar. Pero ahora en la persona del Espíritu Santo, Él puede estar con cada creyente, en cada lugar. Y por eso Él se convierte en un pastor personal. Está con nosotros, está con cada uno. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestros problemas personalmente. Es interesante que Él puede llamar a cada uno por su nombre, porque conoce por nombre a cada uno de nosotros. Hay cosas que uno queda pensando, pero que las cree, porque como yo he dicho algunas veces, hay tantas cosas que yo no entiendo de la Biblia, pero sí las creo. Yo las creo. Imagínense que el Señor sabe cuántos cabellos hay en la cabeza de cada uno de nosotros. Él lo conoce. Él sabe cuándo un pajarillo pone su pata en el suelo. Él lo conoce. Ah, ¿qué pastor tenemos, hermano? ¿Y cuánto más valemos nosotros que un pajarillo? El Señor lo dijo. Entonces, nosotros tenemos un pastor divino, un pastor presente, un pastor personal. Y David había tomado la decisión por este pastor, igual que nosotros. Y sabe, hermano, cada creyente verdadero
Me gusta decir esto porque yo sé que hay tanta profesión falsa en nuestros días, hermano. Hay tantas personas que profesan Jesucristo, pero sus vidas no muestran que hay un cambio interno en ellos. Hay tanta profesión cristiana en nuestros días que aún a veces casi se vuelve difícil distinguir entre quién sí es un verdadero cristiano y quién solamente es un profesante. Pero el verdadero creyente que ha tomado esta decisión por el Señor para que guíe, alimente, sustente, apaciente su vida. Nosotros sabemos, hermano, el tipo de pastor que tenemos. Nosotros lo conocemos. Es un pastor que nos va a guiar por toda esta vida. Y el salmista dice que aún más allá de la muerte. Este es nuestro pastor. Divino, presente, personal. Pero yo quiero pensar, y aunque yo creo que ya vamos sobre tiempo, ¿no? Pero quiero pensar en una experiencia más. En una experiencia más. No solamente David disfrutó la experiencia de haber tomado una decisión. David también disfrutó la experiencia de la certidumbre bajo el cuidado de ese pastor. Y note lo que dice el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué certidumbre, hermano. Qué certidumbre en la vida de David, pero también en la misma certidumbre en nuestras vidas. Él dice, nada me faltará. Nosotros sabemos que hoy el Señor Jesús es el gran pastor que cuida sus ovejas. Y nosotros somos sus ovejas. Y conforme nosotros le seguimos, Él nos ministra. Hermanos, Cristo no solo murió por nosotros. Él resucitó y vive por nosotros. Él es el gran pastor y el gran sumo sacerdote. Y David dice, nada me faltará. Este es el tema de este salmo. Nada me faltará. Y David puede considerar la suficiencia de este pastor. No me faltará descanso y refrigerio. No me faltará restauración y justicia. No me faltará protección en el desierto. Y cuando mi vida termine aquí, yo tendré un lugar a donde ir al final del día. Qué interesante. Esta es la experiencia de David. Él tenía una plena certidumbre en la suficiencia de su pastor. Por supuesto, hermanos, el cuadro que nosotros tenemos aquí es el de un pastor oriental y su rebaño. Este pastor conocía a cada oveja por nombre. Este pastor siempre estaba yendo adelante de las ovejas y se aseguraba de que ninguna de sus ovejas se acercaran al peligro. Él siempre estaba yendo delante de ellas. Él siempre estaba limpiando el camino. Él siempre estaba enfrentando las fieras, asegurándole a cada oveja que sería liberada de cualquier peligro. ¿Sabe que el Señor también hace con nosotros esto? Él dice estas palabras en San Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Este es el pastor que nosotros tenemos. ¿Sabe, hermano? Las ovejas nunca tienen que preocuparse cuando están siguiendo a un pastor como este. No hay por qué preocuparse
porque este pastor las protegerá y este pastor estará proveyendo para ellas. Incluso cuando tengan que atravesar el valle peligroso, este pastor está junto a ellas y va más allá del valle, porque allá, después de cruzar el valle, está la casa del descanso. Este es nuestro pastor. Es interesante cuando observamos el trabajo de un pastor oriental. Al final del día, el pastor conduce el rebaño de regreso al redil y luego se pone a la puerta para examinar cada oveja una por una mientras entra. Eso es lo que hace el pastor. Por eso se pone allí en la puerta y con su vara él está examinando cada oveja que va entrando. Por eso aquel pastor, cuando hubo entrado 99, se dio cuenta que faltaba una. ¿Nota? Porque él estaba a la puerta del redil con su vara, examinando. Y cuando digo examinando, esto quiere decir que no solamente estaba contando cada una de ellas, sino que estaba examinando si alguna oveja estaba lesionada, si alguna oveja estaba fatigada. Entonces él venía y derramaba sobre ella aceite refrescante para calmarla, para sanarla, y le daba de beber agua fría. Eso hacía el pastor. ¿Y sabe qué más? Cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, uno queda pensando en la puerta, ¿verdad que sí? Pues vea esto. Los rediles en Medio Oriente no tenían una puerta para cubrir la entrada. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, la idea era la misma del pastor oriental. Una vez que las ovejas entraban una por una y él las examinaba y él las contaba, ¿sabe qué hacía? Se acostaba atravesado en el hueco por donde las ovejas entraban y él era la puerta. Si algún león tendría que sacar una oveja del redil, si algún oso tendría que sacar una oveja del redil, primero tenía que matar al pastor, porque él era la puerta. No había otro lugar por donde podía entrar el enemigo. Tenía que entrar por encima del pastor. Ah, hermanos, ¿acaso no fue lo que el Señor hizo por nosotros también? Él dio su vida en la cruz por nosotros. Cuánta gracia, hermano, tiene nuestro pastor para cuidarnos. Cuánta gracia. Las personas que no son creyentes y que sin duda habrán algunos escuchando esta noche, aunque fuertes como leones jóvenes, padecen de necesidad, padecen de hambre. Pero los que hemos buscado al Señor y le hemos tomado como nuestro pastor, no carecemos de ningún bien. De ningún bien carecemos. Pablo dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Tenemos la promesa de nuestro pastor y nosotros la creemos. Él ha dado su vida por nosotros. Ahora podemos tener plena certidumbre en él. Plena certidumbre de que nada nos faltará. Nada nos faltará. Aún en los momentos más difíciles, hermano, nada nos faltará. Y este nada nos faltará tiene que ver con todo, hermano.
tiene que ver con las necesidades físicas, tiene que ver con las necesidades materiales y tiene que ver con las necesidades espirituales. Nada. Podemos decir como David, nada me faltará. Ese es nuestro pastor. Hemos decidido por él y nunca nos arrepentiremos de haber decidido por él, porque en él tenemos plena certidumbre. Amigo que nos escucha, usted tiene este pastor. Si usted no tiene este pastor, todavía hoy usted tiene la oportunidad de apropiarse de él. Él está esperando con sus brazos abiertos. Él quiere perdonar su pecado. Él quiere levantar de sobre usted la condenación que pesa. ¿Qué tiene que hacer? Sencillo. Tiene que reconocer su pecado. Tiene que reconocer que en usted no hay méritos por los cuales Dios pueda aceptarle en su presencia. Y tiene que refugiarse en ese único nombre que ha sido dado por Dios a todos los hombres para en él encontrar el perdón de pecados, en Jesucristo. Usted tiene que venir por fe a él y recibirle como su salvador personal. Y cuando usted haga esto, cuando usted tome esta decisión, usted vendrá a descansar tranquilamente en los brazos y sobre los hombros de este pastor todo suficiente. Pero la decisión es suya. Nadie lo hará por usted. Es una decisión personal. Así como cada uno de nosotros los creyentes decidimos un día por él. Y ahora tenemos certidumbre de que nada nos faltará. También usted la tendrá en el momento que tome su decisión. Hermanos, hemos visto nomás dos experiencias en la vida de David bajo el cuidado de este pastor omnipotente. Pero yo tengo en este salmo unas 11 experiencias de David y que son también nuestras experiencias. Y solamente hemos visto el versículo 1. Y en ese versículo 1 hemos visto dos experiencias. La decisión de David tomando al Señor como su pastor y la experiencia de saber que tiene plena certidumbre en él. Nada me faltará. Podemos nosotros también vivir, hermanos, confiados en esta suficiencia de nuestro buen pastor. Que el Señor nos bendiga con su palabra esta noche.